Muy buenas noches, El Salvador. Bienvenidos en esta noche de martes a disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche es el turno de la academia. Vamos a hablar con los rectores de dos universidades muy prestigiosas de nuestro país. Vamos a abordar temática de actualidad, el balance de la gestión del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén y, por supuesto, luego de la beatificación del sábado pasado, el 23 de mayo, con una cobertura tremenda por Canal 33, ya se dio hoy por hoy la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. La pregunta es, ¿qué ha de venir ahora? El Papa Francisco ha llamado a la reconciliación de nuestro país. De eso vamos a hablar esta noche. Nuestra propuesta, con gusto, para abordar este tema, le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Rector, un gusto tenerlo nuevamente en su casa. Sergio, buenas noches, padre. Un gusto verlo. Buenas noches a todos los televidentes. También en estudio le damos la bienvenida al rector de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Nos referimos al padre André Oliva. Padre, un placer también tenerlo en su Igualmente, casa. Sergio, es un gusto estar aquí. Un saludo a todos los telespectadores y al ingeniero Zárate que me acompaña en este programa. Y bueno, queremos disculpar de última hora el ingeniero Mario Nieto, rector de la Universidad El Salvador, porque por compromisos eminentemente laborales no nos va a poder acompañar esta noche. Pero de aquí, a nombre de los tres, un abrazo, un ingeniero. Sabemos que debe estar muy, pero muy pendiente. Arrancamos, señores, como todas las noches, saludando a quien hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos con la primera temática que ya habíamos adelantado, el balance de gestión del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Hay posiciones encontradas, diferentes tanques de pensamiento gremiales de nuestro país, como en algún rotativo esta mañana esbozaron una nota muy baja para el presidente Salvador Sánchez Serén. Muchos han salido al paso desconfiando en alguna medida de cualquier instrumento de medición científico que se pudo haber dado en torno a este tema. Representantes del partido oficialista han descartado que todo vaya mal en este país. Al contrario, han destacado temas muy importantes como la parte de seguridad económica en nuestro país. Arranco con usted, padre André Oliva. ¿Cómo calificaría en general el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén? Pues yo diría que ha sido un año en que el gobierno ha iniciado. Tenemos que tener en cuenta que durante los 6 primeros meses prácticamente los dedicaron a construir el plan quinquenal de desarrollo. Eso fue como ir avanzando. Hasta principios de este año estuvo ese plan quinquenal de desarrollo hecho. Yo creo que es un plan quinquenal realista, un plan quinquenal que es posible llevarlo a cabo, y me parece que eso es importante, que el gobierno tenga un plan de trabajo que esté acorde a las posibilidades del país y a las posibilidades que da esta realidad. Yo creo que también otro aspecto importante ha sido la actitud que ha tenido tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente, y en general los funcionarios de este gobierno han tenido una actitud muy dialogante, muy concertadora, donde se ha compartido mucho con los distintos estamentos de la sociedad, y yo creo que eso es positivo para el país, ¿verdad? También resaltaría la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El Consejo pues
no solamente se instaló, sino que además terminó un primer trabajo con un plan, con una serie de proposiciones importantes para avanzar en este tema. Yo creo que esto es importante. Igualmente la creación del Consejo Nacional de Educación. Diría que una buena parte del trabajo de este gobierno ha estado en la elaboración de políticas, como la política nacional del medio ambiente y el cambio climático, la política para promover el empleo juvenil, que es algo muy importante, también la política nacional de vivienda. Son aspectos importantes porque es como ir sentando las bases sobre las que después debe trabajar el gobierno, ¿no? En el tema de educación, pues se han continuado los programas que ya se habían iniciado, programas que siguen siendo muy valorados por la población, y se ha puesto en marcha también un programa de formación de maestros con una visión nueva. Yo creo que el ingeniero Carlos Canjura pues está tratando realmente de fortalecer la calidad de la educación pública en nuestro país. Y bueno, también a nivel de cooperación para el desarrollo y de relaciones con otros países se han dado avances importantes. Bueno, el Fomilenio 2 no solamente pues ya está funcionando, sino también la alianza con Estados Unidos y los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, para un apoyo de cooperación importante para el desarrollo y el bienestar de la población de estos 3 países. Padre, ¿cuál ha sido el principal cambio que ha generado el actual gobierno? Yo no diría que han habido cambios importantes. Quizás a mí me parece que ha sido esa actitud concertadora, esa actitud dialogante, esa búsqueda de que los distintos sectores de la población participen tanto en la elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo como en estos procesos de educación y de seguridad pública. A mí me parece que ha sido más que un cambio radical, sino una cierta continuidad con el gobierno anterior, pero con un nuevo talante, buscando un consenso nacional para enrumbar el país en una dirección en la que haya pues consenso y acuerdo de los distintos sectores. Perfecto, voy con usted, rector Zárate. ¿Cómo califica en general el primer año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén? Bueno, de igual forma, ¿verdad? Un proyecto de país, de quinquenio, en un primer año es difícil porque se están sentando las bases y se está organizando el proyecto. Pero también hay que reconocer que hay funcionarios que no son primerizos, sino que son funcionarios que ya venían también del gobierno anterior, por lo cual tienen conocimiento y tienen continuidad. Eso yo creo que también hay que tomarlo en cuenta. El presidente fue vicepresidente de la República y también tiene conocimiento de todas las políticas que se estaban desarrollando. El tanque de pensamiento al que usted se refería, que es Fusades, en su documento, él hace, Fusades, esta aclaración, que el tiempo realmente es poco. Y lo mismo que dice el padre Andreu, es que realmente el estilo o el liderazgo que muestra el profesor Sánchez Serén no tiene las características que tenía el presidente Mauricio Funes, y eso el mismo Fusades lo reconoce como una apertura, como una mayor disposición hacia el diálogo. Bueno, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Educación, que recientemente también se nombró. Aquí lo que hay que tal vez revisar un poco es la percepción que está teniendo la ciudadanía del desempeño que tiene el gobierno. Son problemas que vienen desde hace 25, 30 años, no son problemas de este gobierno. La inseguridad y el problema económico en El Salvador son los problemas de siempre, ¿tá? Ahora, hay opiniones acerca de cómo está el costo de la vida, a cómo está el desempleo, a cómo están los niveles de inseguridad. Y de eso pues, nos damos cuenta nosotros al ver los periódicos, la radio, los medios de comunicación y enterarnos cuáles son esos resultados. Probablemente la gente estaba esperando acciones quizás más drásticas, más a corto plazo, pero como lo decimos, son problemas estructurales, no son coyunturales, son problemas que requieren soluciones y que requieren muchos recursos. La Comisión de Seguridad, que presentó ya un documento, estuvo hablando de casi $2.000 millones para poder combatir esta situación. Es cierto, también los niveles de endeudamiento a los que estamos llegando son necesarios de un mayor estudio,
porque no tenemos productividad para poder recoger a través de los impuestos o tener el crecimiento que nosotros deseamos. Entonces, si nos seguimos endeudando, tenemos que dar más de los fondos que tenemos para pagar a la deuda, y eso nos reduce la capacidad de poder invertir en los proyectos que tienen. Entonces, pareciera que fuera un círculo vicioso, ¿verdad? Pero habría que esperar la estructura. Yo estuve revisando el plan, y si bien es cierto, una de las observaciones que le hace FUSADES es que están planteados los ejes, las estrategias y los objetivos. No hay calendario de tiempo ni los recursos que se necesitan. Yo entiendo de que estos se gestionan, ¿verdad? En el momento en que un país, un gobierno se hace cargo, comienza a buscar la gestión de estos recursos. Pero igual, creo de que hay que enviar otros mensajes, hay que enviarle al país un poco de aliento sobre lo que se está pensando hacer. Por supuesto, ya nos dijeron que en unas semanas vienen estos batallones especiales que van a trabajar a contribuir a la delincuencia, pero si más adelante podemos, Sergio, cuando uno lee el programa de gobierno, ahí dicen que van a existir territorios libres ya de personas, que ya no va a haber más extorsión. Entonces, creo que han sido también expectativas muy altas que se han planteado, que la gente las asumió como tal, y que al ver que no está sucediendo lo que ofrecieron, sino que lo contrario, se está acrecentando esa brecha, la gente tiene como desencanto, falta de credibilidad, y eso puede pensar que las promesas no se están cumpliendo. ¿Cuál sería en algún momento, rector Zárate, el principal cambio que se podría destacar en estos días de los cuales podemos contabilizar ya del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, yo lo veo a él con una actitud más de dialogar, más de conversar. No es una actitud beligerante ni conflictiva, de descrédito o de amenaza como hubo en otro tiempo. Y yo no sé si el pueblo quedó acostumbrado a la actitud del presidente anterior y quiere otro presidente igual en este momento para estar manteniendo este tipo de confrontaciones que realmente no nos llevaron a nada. Esta apertura que él ha mostrado, si bien en mi gusto particular debería de tener un poco de mayor protagonismo él, como lo ofreció, ¿verdad? La cantidad de proyectos que maneja un presidente no es para asumir un proyecto en particular, sino tener herramientas que yo he visto que en el transcurso de este año él ha hecho algunos movimientos y algunos ajustes en los que ha delegado en personas de su confianza tareas importantes como la exportación, fuentes de financiamiento, y nombrar también a alguien responsable para la delincuencia y la inseguridad. Perfecto, de la delincuencia y la inseguridad vamos a conversar en el otro segmento. Acompáñenos, señores, en una pausa. Volvemos enseguida. Tenemos 6 años de estar haciendo lo que el gobierno dice que es el cambio y la maravilla, y los resultados que tenemos son cada vez peores. Así define la Cámara de Comercio el panorama del país tras un año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. En tema económico no ven ningún avance. De modo pues que El Salvador se mantiene pues a la saga en el crecimiento económico, y esta es una variable clave. Si la economía no crece, no vamos a generar el empleo, y la promesa de generar más empleo no se va a cumplir, no se está cumpliendo de hecho. Según la gremial, la canasta básica aumentó 13.5% en la zona urbana y 15.3% en la zona rural, respecto al primer trimestre del 2014. Pero la canasta básica sube de precio, pues la población se ve más apretada en su vida cotidiana. La Cámara de Comercio lamentó además el aumento del endeudamiento y creen que el gasto público es incontrolable. Y nos preocupa porque esto lo único que lleva, como ha pasado en otros países, es al fracaso económico. En torno a la violencia, los empresarios lamentan que el presidente no esté a la cabeza tal como lo prometió, y hay preocupación por la escalada de homicidios y la extorsión. Según CONAPES, el 84% de los pymes son extorsionados, y solo este sector paga cerca de 18 millones de dólares al año. Dijeron esperar que el gobierno mejore en estos aspectos y tome las recomendaciones que hizo el exalcalde de Nueva York durante el ENADE recién pasado. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Y bueno, esta nota sin lugar a dudas nos sirve en este segundo segmento de punto de partida para escuchar a la academia.
¿Cuál es la valoración? Escuchábamos nosotros dos señalamientos particularmente, uno en términos económicos, donde no se está generando, según las personas en las cuales se manifestaban hasta este momento, una sostenibilidad y por supuesto un crecimiento económico. El otro tema era que el presidente Salvador Sánchez Serén no está a la cabeza como en algún momento se esbozó, pero tradicionalmente en el tema de la delincuencia hablan donde solo las pymes está pagando 18 millones de dólares en extorsiones en nuestro país. Padre André Oliva, arranco con usted, y es que en el tema particularmente de seguridad se tenían muchísimas expectativas. Uno de ellos era, por supuesto, del ministro de Seguridad Benito Lara. Dos, cuando el presidente dijo categóricamente que él iba a estar liderando este ente colegiado del Comité de Seguridad de nuestro país. Hace falta plata, eso es una de las situaciones ciertas para poder no solamente implementar cualquier tipo de estrategia en temas de seguridad, incluyendo la del exalcalde Rudolph Giuliani, pero ciertamente, y algo que sí es susceptible de apreciación, es que los homicidios se han ido a la alza. ¿Cuál es su opinión? No, pues ciertamente, ¿verdad? Creo que no podemos negar la realidad y la situación de la inseguridad ciudadana. El número de los homicidios es algo que sigue deteriorándose e incrementándose. Ciertamente, pues, es un problema grave, y yo creo que la población tiene no solo muchas expectativas, sino que realmente está cansada de esta situación. Los pobres, sobre todo los que viven en los barrios marginales, viven a diario esta problemática de las extorsiones y ven morir a sus jóvenes constantemente, y eso realmente, pues, es desesperante y a la vez que muy doloroso. Yo creo que el tema de la seguridad en nuestro país se ha ido enfocando muy mal desde hace muchos gobiernos. El gobierno anterior lo enfocó muy mal y no tuvo una política integral de seguridad, y con el tema de la tregua entre las pandillas, pues lo que se hizo fue potenciar el trabajo de las pandillas y potenciar el control territorial de las mismas, y parte de esto es lo que estamos ahora viviendo, y por eso tenemos más homicidios y más extorsiones. Como hemos dicho muchas veces, el problema de la seguridad debe ser enfrentado de manera integral y requiere de investigaciones constantes y profundas de cómo se está moviendo, ¿verdad?, el tema de la criminalidad y el tema de las pandillas en nuestro país, porque ellos tienen una capacidad de cambiar, de adaptarse muy grande, y yo creo que no conocemos suficientemente cómo están operando y cómo están funcionando. Y realmente, yo lo he dicho en otras ocasiones, queremos resultados a muy corto plazo, y en este tema los resultados van a ser a mediano y largo plazo y requieren de un trabajo continuo y no estar cambiando los programas o las políticas de seguridad en cada momento. Y hay que invertir en seguridad, hay que invertir en la policía tiene que hacer su trabajo, pero también hay que estar trabajando en prevención y en que los jóvenes de los territorios no sigan siendo captados por las pandillas, sino que tengan otras posibilidades y tengan otras oportunidades. Entonces, yo eso es lo que creo que falta, un plan muy claro de prevención, un plan de prevención a nivel nacional. El Consejo Nacional por la Seguridad Ciudadana yo creo que dio elementos muy importantes para ese plan de prevención y deben ser llevados adelante, pero eso requiere de dinero, ¿verdad? Requiere dinero. Durante el ENADE oímos decir al presidente de la ANEP que la empresa privada estaba gastando en seguridad 1.200 millones de dólares al año. En cambio, la policía y el Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 550 millones de dólares. O sea, es menos de la mitad. Y eso para asegurar
¿verdad?, a toda la población del país, cuando los 1.200 millones son solamente para la seguridad de las empresas privadas, ¿no? Entonces, aquí me parece que falta conciencia en el país de que tenemos una enfermedad grave y que esa enfermedad requiere que todos nos unamos y pongamos los recursos necesarios para enfrentarla, ¿verdad? Y que no es una enfermedad que se va a resolver con unas pastillas, sino que va a requerir de un plan de seguridad de Estado en el que todos los partidos estén de acuerdo y todos los sectores sociales para echarlo en marcha, y que va a exigir un sacrificio importante del país. Tenemos que apretarnos el cinturón para tener los recursos suficientes para poder mejorar en temas de seguridad, ¿verdad? Ya decíamos y comentábamos antes que si lo que ha propuesto el Consejo Nacional de Seguridad tiene un costo de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, pues hay que buscar ese dinero, no esperemos milagros si no invertimos en seguridad, si no ponemos los mejores recursos para que se vaya avanzando. Ahora, ¿verdad? padre, perdón que lo interrumpa porque de pronto me llama la atención bajo el planteamiento que usted hace. En algún momento, cuando yo he conversado con representantes, porque no es toda la empresa privada la que agremia precisamente a la empresa privada particularmente, en algún momento han dejado establecido como que es un poco complicado de pronto y que pareciera que para ellos quizás el pagar la extorsión no es la posición más feliz, pero de pronto darle como una ayuda al gobierno cuando ellos han expresado acá, mire, bien complicado cuando uno mira situaciones de corrupción dentro del gobierno que de pronto como que no le ayudan a uno a dar quizás un poco, ir un poco y dar una milla más. A mí me parece que eso que puede ser válido en algún momento, pero no es la solución. La solución es decir, ¿por qué no creamos un fondo para la seguridad y lo administramos conjuntamente? Que lo administre el gobierno conjunto con la empresa privada, con la participación de otros sectores, de manera que se pueda garantizar que ese fondo no se va a malgastar ni se va a utilizar para otras cosas que no sea la seguridad. Yo creo que criticar es muy fácil, ¿verdad? Pero que es necesario ante esta grave problemática que tenemos de la seguridad en el país, es decir, tenemos que poner lo mejor, ¿verdad? Y los recursos necesarios para salir adelante y dialogar cómo queremos que se administren estos recursos, ¿verdad? ¿Quién va a tener el control de estos recursos? Porque eso a mí me parece que es una mala excusa decir, como que va a haber corrupción, entonces yo no le doy plata al gobierno. Pero, bueno, es al gobierno quien le toca también y a quien le estamos exigiendo, ¿verdad?, que garantice la seguridad de la ciudadanía. Perfecto, rector, voy con usted. Bueno, hay algunos mensajes complicados, ¿verdad? Cuando el gobierno dice, no, si es que el tema de la inseguridad no está como se dice. Eso a la gente le incomoda porque la gente lo vive todos los días. Lo vive en su residencia, en su trabajo, en su transporte. Y siempre hemos dicho, cuando tenemos la oportunidad de conversar este tema, Sergio, y es que los índices que realmente se reportan no son ni siquiera un porcentaje de lo que realmente le sucede a la gente todos los días. Esos niveles son superiores, ¿verdad? Hay investigaciones de un periódico digital que está muy cerca de lo que es este tema de la inseguridad y de la delincuencia, ¿no? Sí, que lo ha trabajado, ha conversado con la gente que ha tenido que cerrar negocios. Entonces, pero igual, ¿verdad? Porque viene y dice la empresa privada, no, mire, nosotros vamos a invertir, vamos a traer a este señor que es el que va a hacer la panacea y va a decir cómo se resuelve el problema. Eso tampoco no es cierto, porque entonces lo que tenemos son posiciones radicales, o que hay muchos problemas, o que lo estamos resolviendo, pero no llegamos a un punto intermedio para decir qué es lo que tenemos que hacer para resolver esto. Ahora, también el gobierno deja algunos espacios que yo creo que no son beneficiosos, cuando cambia la ley y dice que la policía se va a poder acuartelar. Y vienen los policías y dicen, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones que vamos a tener para acuartelarnos? No tenemos camas, no tenemos lugares donde poder descansar. Entonces, algunas veces se toman medidas con las que no se han tomado recursos o las que no se han tomado otro tipo de acciones que sean consecuentes. Nos damos cuenta que desde el año 2005 a los policías no se les incrementa el salario y que por escalafón a un policía cada 4 años se le incrementan $20. Entonces viene uno y dice, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la voluntad que puede tener una persona que ahora está arriesgando su vida y que en las noches los puestos de policías tienen que poner
conos porque tienen temor a que los ataquen, y entonces el mensaje que se le manda a la ciudadanía es que la moral de la institución que debe velar por combatir la delincuencia no está en los niveles que debe de estar para que la gente tenga confianza. Entonces creo que hay una serie de mensajes que hacen que la subjetividad o la objetividad, como querramos, en el enfoque de este problema tenga puntos tan polarizados, ¿verdad? Porque es cierto, y lo mencionábamos en los comerciales, se dice que este es el año que tuvo mayor cantidad de homicidios. No es cierto, tenemos datos estadísticos que lo demuestran que no lo son, pero la percepción que se le quiere dar a la gente es que está sucediendo eso, que los índices están creciendo en relación a otros tiempos, también es cierto. Entonces yo creo que no hay que tratar ni de exagerar el tema, pero tampoco de hacerlo ver como que realmente no está existiendo. Okay, yo quiero plantearle la misma pregunta que anteriormente le trasladaba al padre André Oliva. Siempre en el empresariado es complicado en alguna medida, porque nosotros hemos visto, y yo no estoy hablando de este gobierno, yo estoy hablando de todos los gobiernos. Para efectos prácticos les voy a traer un ejemplo. El último gobierno de Arena trajo el fideicomiso para seguridad, ¿se recuerdan? Perfecto, entonces estamos en la misma línea de todos los gobiernos. Cuando yo he hablado acá con la empresa privada me dicen, Sergio, es complicado cuando uno le está pidiendo cuentas al gobierno y la Corte de Cuentas no hace absolutamente nada. Vemos un despilfarro en esto, en lo otro, ordenanza a mucha honra de la Corte Suprema de Justicia gana mucho mejor que una persona que esté exponiendo su vida como un agente de la autoridad, etcétera. Y así podemos seguir diametralmente opuestos. La Corte Suprema de Justicia no han cambiado la reforma constitucional donde recibe el 6% del presupuesto general de la nación. ¿Por qué no metemos a otras instituciones, etcétera? Pero de pronto gastan plata donde no la tienen que gastar, pero para pedirnos a nosotros que sí nos amarremos el cincho, para eso sí son buenos, y estoy hablando de todos los gobiernos. Eso es parte del mensaje, ¿verdad? De que hay recursos en abundancia, o no en abundancia, pero tal vez en menor escasez en otras unidades, y donde está la problemática, donde se requiere el depositarlo. Si lo vimos en la Asamblea Legislativa cuando estaban queriendo aprobar un préstamo de 30 y pico de millones de dólares para mejorar la infraestructura donde se reúne la Asamblea Legislativa. Entonces, algunas veces esos mensajes incomodan a la gente, porque la gente quiere ver un mayor esfuerzo dedicado a la parte de seguridad. Evidentemente, administrar un país no es una tarea fácil. Yo eso quiero decirlo, porque y no se administra como se administra una empresa. O sea, es totalmente diferente. Las políticas son distintas, y algunas veces la empresa privada quiere que con sus estándares, sus políticas, se apliquen a un gobierno, cuando eso no es así. La administración pública difiere radicalmente de una administración privada, porque los intereses son totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora, el gobierno, y no hemos tocado esta otra parte, no puede olvidar los problemas, los programas sociales, que esa también es una queja, ¿verdad? Es una queja que porque están subsidiando ciertos programas se han olvidado de otros, pero es cuestiones de prioridad. Lo que sí creo que el tema de seguridad requiere mayor discusión, mayor análisis y un mayor aporte. Ya la gente, y yo comparto con el padre, si la gente dijera que va a haber un impuesto para trabajar el tema de la seguridad, yo creo que la gente con gusto lo daría, siempre y cuando el gobierno mostrara eficacia en la administración de esos recursos. Perfecto, vamos a una pausa. Al regresar, ya lo habíamos manifestado, se dio la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames el sábado pasado, cobertura total de Canal 33. La pregunta es que viene a continuación. El Papa Francisco ha pedido reconciliación de los salvadoreños. Pausa, volvemos. Y en este segmento, ya lo habíamos adelantado, vamos a hablar acerca de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pero no vamos a hablar de todos los preparativos, por supuesto, que se llevaron a feliz término el pasado 23 de mayo. Vamos a hablar de lo que ha de venir, qué es lo que tiene que venir en nuestro país, es decir, todos los salvadoreños estuvimos muy pendientes, por supuesto, la programación de Canal 33. Muchos acudieron en una forma multitudinaria de todos lados, de los 4 puntos cardinales de nuestro país, fuera de nuestras fronteras patrias, vinieron muchísimas personas precisamente a ser parte de este evento histórico. Pero el Papa Francisco ha llamado a la reflexión, a la reconciliación.
Así es, Sergio, ¿verdad? Realmente fue impresionante la cantidad de gente que nos juntamos y que nos alegramos por la beatificación de Monseñor Romero. Yo creo que el postulador de la causa, Monseñor Vicencio Paglia, nos dio como la clave para lo que viene, ¿verdad? Él dijo, bueno, que así que como Monseñor Romero sintió con la Iglesia, hoy para resolver los problemas del Salvador tendríamos que tomar su lema, pero convertirlo en sentir con Romero, sentir con Monseñor Romero. Yo creo que por ahí es que podemos encontrar un camino para resolver los problemas de nuestro país. Si realmente tuviéramos el sentimiento que tenía Monseñor Romero, la preocupación que Monseñor Romero tenía por los pobres, por la gente que está atropellada, hoy estaría preocupadísimo por las víctimas de los homicidios que hay en nuestro país, por sus familias, por las víctimas de todo este problema de criminalidad que vivimos. Él se preocuparía de atender a esas personas y evidentemente, igual que dijo en aquel tiempo, pues diría que ante la orden de un hombre de matar está la ley de Dios que nos dice no matar, ¿verdad? Entonces todo este problema de la inseguridad yo creo que de alguna manera ya también Monseñor Romero lo pronosticó. Dijo que si no se cambiaba el sistema de raíz, la violencia seguiría en nuestro país, cambiarían los muertos, cambiarían los nombres de ellos, pero que esa violencia seguiría, porque hay una serie de razones estructurales en nuestro país que generan violencia, que generan injusticia, que llevan, ¿verdad?, a muchas personas a estos caminos de criminalidad. Entonces, la preocupación de Monseñor Romero era la preocupación para que hubiera vida en nuestro país, para que nos lleváramos y nos entendiéramos como hermanos, para que buscáramos el bien común, la justicia social. Entonces, tiene que haber un cambio en nosotros, una conversión, ¿verdad? Y de preocuparnos unos de los otros, de buscar la solidaridad entre nosotros, de construir esta verdadera justicia social, ¿verdad?, para que El Salvador tenga un futuro diferente del que tiene. Perfecto. Rector, voy con usted con la misma pregunta. ¿Qué es lo que se espera ahora ya de la beatificación de un mártir, del beato Óscar Arnulfo Romero? Bueno, yo estuve observando el evento y había una sensación, porque yo luego salí de mi residencia y había una sensación de fervor en la ciudad de San Salvador, como cuando uno siente cuando estamos en otros periodos, ¿verdad? La gente que no era católica, yo tengo amigos que no son católicos, pero que son y fueron muy respetuosos de lo que estaba sucediendo, porque independientemente de lo que se profesa, las características en las personas se reconocen, ¿verdad? Y Monseñor Romero, con su discurso, con su actitud, y yo lo decía, que teníamos años de no hacer un reconocimiento a un liderazgo, porque realmente ese es el término, que nuestro país ha estado carente de ese tipo de liderazgos, ¿verdad?, que asumen la responsabilidad, porque cuando estábamos en la guerra se decía que la guerra no se terminaba porque todo el mundo quería que la resolviera otro y no nosotros, que es un problema de nosotros, de los salvadoreños. Creo de que ese mensaje que se envió hay que aprovecharlo, ese calor, ese fervor, esa unión entre todos. A mí me agradó mucho que llegara gente de la derecha, ¿verdad? Que se hiciera presente, que llegaran familiares de personas que han sido acusadas, pero o sea, creo que el mensaje de estar ahí es importante. Hay que retomar esa situación y hay que seguirlo sin querer polarizarlo nuevamente también, porque creo que esto es importante. Hubo discusión entre diferentes sectores de cómo se polarizaba lo que se estaba haciendo. Yo creo que al final no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que nos une más que con lo que nos separa. Y si eso nos une, creo que es importante seguirlo fomentando. Padre, otro de los anuncios que ya se ha hecho, particularmente acá en Entrevista 8 en Punto, no solamente don Pepe Simán, sino también el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, cuando acudieron al Estado del Vaticano, y que ambos han manifestado
que el Papa Francisco se les acerca y les da la buena nueva, que también la beatificación de Rutilio Grande sería la que ha de venir, es decir, la que le sigue luego a la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y darle seguimiento también para que dentro del derecho canónico se llegue precisamente a la categoría no solamente de altar, sino que también llegar a canonizar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por supuesto, debe haber un milagro comprobable. Sí, a mí me parece que lo importante es que Monseñor Romero haya sido declarado mártir y por tanto beato. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo esto? Que la actuación de Monseñor Romero como sacerdote, como obispo, como pastor de esta iglesia, fue una actuación plenamente de acorde con el Evangelio, plenamente de acorde con el seguimiento de Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Porque no hubieron pocas voces que en su momento acusaron a Monseñor Romero de comunista, acusaron a Monseñor Romero de estar politizando la fe, de estar utilizando el mensaje del Evangelio para un proyecto político, lo cual fue totalmente falso, pero además que ahora la Iglesia públicamente lo reconoce, y que lo que hizo Monseñor Romero es precisamente seguir el Evangelio, ¿verdad? Seguir a Jesús, y como pastor, con el mismo pensamiento y sentimiento de Jesús, atendió, ¿verdad?, y denunció todos los atropellos que se dieron en ese momento. Porque es importante, Monseñor Romero se diferencia, por ejemplo, de otra beata, que es la Madre Teresa de Calcuta, que también dedicó su vida a los pobres, porque Monseñor Romero denunció las causas de la injusticia, denunció las causas de la pobreza, se opuso, ¿verdad?, en aquel momento a todos aquellos que estaban atropellando al pueblo, y les dijo: miren, esto es contra la ley de Dios y esto basta. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad?, porque esta actuación de Monseñor Romero está validada hoy por la Iglesia, cuando fue en su momento muy cuestionada, ¿verdad? Hoy periódicos que han hecho mucha publicidad de este evento, y nos alegramos porque deben informar a la población del mismo, en aquel momento también se opusieron a la actuación de Monseñor Romero y lo criticaron, ¿no? Entonces yo creo que eso nos debe hacer reflexionar, porque no podemos decir qué bien que Monseñor Romero es beato, pero no sentir lo que sentía él, no ponernos de su lado, no tener las mismas actuaciones que él tuvo, porque son verdaderas actuaciones cristianas, ¿verdad? Por tanto, yo creo que Monseñor Romero nos exige un cambio a todos, nos exige pues que seamos más solidarios, que nos preocupamos más de aquellos que están peor en nuestro país, ¿verdad? Y exige, como exigió Monseñor Romero muchas veces, ¿verdad?, digo, despréndanse de sus riquezas y compártalas, porque los bienes de este mundo tienen un destino universal y están hechos para el bien común. Mucho de lo que ocurre en nuestro país todavía tiene que ver con estas situaciones, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar el país, tenemos que cambiar también actitudes egoístas, defensa de intereses particulares, para ponernos y construir un país en beneficio de todos los salvadoreños. Ahora, yo no le voy a preguntar, padre, ni a usted tampoco, rector, porque me parece que ya no cabe a este momento quién lo mató, quién lo mataría, o quién lo hubiera matado a Monseñor Romero, por todo lo que seguramente hubiera denunciado si todavía él estuviera entre nosotros. Pero lo que sí le voy a preguntar es lo que muchos en algún momento han venido a decirme acá, y por supuesto también en el pasado evento que nosotros tuvimos del día sábado, donde han asegurado que quien quitó a Monseñor Romero la vida no se dio cuenta que no estaba quitando el problema, sino que estaba quitando el último valladar, precisamente, que desembocó en un conflicto armado. Pues eso es evidente, ¿verdad? Yo creo que precisamente si en aquel momento, como lo pidió Monseñor Romero, hubiera cesado la represión, hubiera cesado tanto atropellamiento al pueblo, no hubiera habido un conflicto armado, ¿verdad? Ese conflicto armado, pues yo creo que Monseñor Romero trató de evitarlo hasta el último momento, ¿verdad? Y por eso hacía esos llamados. Pero se fue incapaz de escucharle, ¿verdad? No se veía que siguiendo a Monseñor Romero se podía haber evitado el conflicto armado y se podía haber cambiado
la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, yo sí creo que a Monseñor Romero lo mató el poder, lo mató aquellos que estaban defendiendo intereses particulares, independientemente de quién fuera que diera la orden y de quién fuera que disparara, ¿verdad? Hubo un grupo que sintió que Monseñor Romero era demasiado molesto, ¿verdad? Porque estaban defendiendo intereses muy particulares y no estaban dispuestos, ¿verdad?, a un cambio democrático, a las reformas que el país necesitaba para evitar una guerra. Perfecto. Rector Zárate, hemos pasado un conflicto armado donde se derramó muchísima sangre. Llegamos a los acuerdos de paz, hemos pasado, luego de una aparente reconciliación, luego de este acto que trascendió como la joya de la corona de las Naciones Unidas, los acuerdos de paz en nuestro país. Pero luego de todo ese pasaje descrito, yo no le voy a decir si valió la pena la muerte de Monseñor. La pregunta es, ¿aprendimos la lección luego de la muerte de Monseñor Romero, luego de todos estos años, de lo que celebramos el sábado? Es bien complicado porque el padre Oliva no lo dijo, pero estuvo también la muerte de los jesuitas. Correcto. Entonces, cuando uno dice, se entendió la lección, si por los hechos los vamos a juzgar, diríamos que no, porque lo repitieron, ¿verdad? Y hubo otros también, los hermanos Salas, ¿verdad? O sea, pareciera que era un patrón de actitud queriendo acallar las voces que realmente no lo pudieron hacer, porque aunque sea en este tiempo que se está haciendo, 3 décadas después que se hace todo esto, ¿verdad? Si no estamos cambiando, como lo dice el padre Oliva, de raíz el problema que lo originó, no es que la muerte sea en vano, es que vamos a seguir confrontando las mismas situaciones y los mismos problemas. Bueno, vamos nosotros, señores, a una pausa. Regresamos. Magnífico, estamos de regreso, señores, y antes, por supuesto, de hacer el enlace tradicional con nuestros compañeros de Olimpia 33 Todo Deporte, padre Andreu Oliva. Una de las preguntas quizás como complicadas que se han hecho la semana pasada en este escenario, en esta tribuna de entrevistas de su servidor, a muchas personas que nos han acompañado, es si muchos tendrían que pedir perdón, porque como muy bien lo han dicho acá, dejaron solo a Monseñor Romero en su momento, pero ahora con fanfarria y con fiesta celebran la beatificación, cuando en el pasado fueron parte activa o pasiva precisamente de ese martirio. Yo creo que sería bien hermoso, ¿verdad? Cuando hablamos de reconciliación, yo creo que no se puede haber reconciliación si no hay petición de perdón, ¿verdad? Si no hay reconocimiento de culpa. Eso es algo muy básico cuando en la Iglesia Católica nos enseñan pues cómo es el proceso de la confesión, ¿verdad? Precisamente la confesión es reconocer la culpa y pedir perdón por lo que uno ha hecho mal, ¿no? Entonces yo creo que la reconciliación nacional en nuestro país requiere de este tipo de actos, requiere reconocer, pues nos equivocamos, estábamos confundidos, ¿verdad? Hicimos mal, no vimos en ese momento, ¿verdad?, lo que eso significaba, o estábamos ofuscados, etcétera. Pueden haber muchas razones, pero yo sí creo que es importante reconocer que se hizo un daño, reconocer que las cosas se hicieron mal y que este es un primer paso para que podamos ir avanzando hacia una reconciliación. Como decía antes, o sea, la reconciliación pasa pues para que todos sintamos con Romero, pero hay unos que sintieron en contra de Romero o que siguen oponiéndose a esa visión de Romero de que hay que buscar una equidad, que hay que buscar una justicia social, que hay que buscar la solidaridad con los pobres y por tanto esos serían los primeros que deberían dar el paso. Perfecto, y unos que dicen por ahí que de pronto deberían de seguir los pasos de Monseñor Romero es en el fútbol salvadoreño y no solamente en la política. Hacemos un enlace con nuestro compañero. Pedimos en estudio. Padre, un gustazo. Igualmente, Sergio. Que esté bien, gracias. Muchas gracias. Rector, un gustazo. Sergio, buenas noches, muchas gracias. Usted no es Madrid, ¿verdad? No. El rector anterior era Madrid. Sí. Bueno, hay que darle una solicitud a Mauricio Lausel para que nos llene y que se pase al Barcelona. Lo queremos ver feliz. Señores, un verdadero placer. Soy Sergio Méndez. Hoy martes 26 de mayo del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Que descanse, será hasta mañana y una vez más que
Que el Señor nos bendiga a todos.